Biden. I'm Anderson Cooper. President Biden is just 4 weeks into his presidency and facing multiple crises. Con muchas crisis, con casi 500.000 conciudadanos que han fallecido del COVID-19, millones sin trabajo y una nación muy peligrosamente dividida. Esta noche contestaremos a las preguntas del pueblo de Estados Unidos. El presidente contestará estas preguntas en su primera visita desde que ha asumido su cargo. Algunos votaron por él aquí, otros no. El presidente no llevará mascarilla, ha sido vacunado claramente, y yo llevo tiempo dando negativo en las pruebas de detección de coronavirus y esta mañana me volvieron a hacer las pruebas. Nos mantendremos alejados, hay poco público, hay distanciamiento social y mascarillas para ellos. Con esto, demos la bienvenida al 46 presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué tal, Anderson? Un gusto verlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes de regreso. Qué bueno verle aquí, señor. Y a usted le encanta estar aquí. Sí, es cierto, 9 meses y medio. Lo entiendo. Todo el mundo, a mí me encantan más los niños que la gente. Yo vi una foto de usted Así con es. su nieto hace poco, ¿verdad? La gente está aquí, distanciamiento social. Algunos votaron por usted, otros no. Y antes de pasar a las preguntas, quisiera preguntarle sobre la pandemia y Claro. dónde nos encontramos ahora con nuevos casos de COVID-19. Los ingresos al hospital han caído de mitad en este último mes. La amenaza que nos llega de las variantes o de las otras cepas que nos están llegando potencialmente. ¿Cuándo podrá cada estadounidense una vacuna si lo quiere? Bueno, para fin de julio este año. Cuando llegamos al despacho solo 50 millones de dosis disponibles. Ahora tenemos para fines de julio, vamos a tener más de 600 millones de dosis, suficiente para vacunar a todos los estadounidenses. Cuando nos dice de aquí a fines de julio, ¿se refiere a que estará a disponibilidad o que la gente ya habrá recibido esa vacuna? Porque el doctor Fauci... Van a estar disponibles. Miren, lo que hicimos fue, entramos al despacho, que el suministro no había, no había nada en el refrigerador. Hablando figurativamente, 10 millones de dosis disponibles al día. Hemos subido en las primeras 3 semanas para que sea significativamente más. Fuimos a hablar con Pfizer y con Moderna. Pueden producir ustedes más vacunas y de una manera más rápida, y no solo aceptaron pasar de 200 a 400, sino que pasaron a 600 millones de dosis y entonces movieron el cronograma porque utilizamos la ley de producción de defensa para ayudar la parte de manufacturación y el equipo. Y sí, de aquí a julio se están disponibles para meterlos en los brazos de la gente. ¿Qué sería? ¿2 meses más? Bueno, la gente va a ser vacunada. No solo va a ser todo de repente. Y lo que va a pasar es que va a continuar incrementando y vamos llegado a 400 millones para fines de mayo, 600 millones para fines de julio. Y lo más grande, como ustedes recordarán, bueno, no debería decirlo, cuando usted y yo hablamos, hay una cosa es tener la vacuna que no teníamos, que cuando llegué al despacho, sino cómo se lleva esa vacuna a la persona. Necesitamos la aguja, los mecanismos para que la persona pueda inyectar. Y ese ha sido uno de los problemas, inyectar. Así es. Ahora hemos hecho avances significativos para incrementar el número de vacunadores y emití un decreto para que haya más de 1,000 efectivos militares. Los CDC, disculpen. Tenemos a la Guardia Nacional comprometida también. Tenemos una cantidad significativa de personas que pueden estar ahí. También hemos incrementado una cantidad considerable de ubicaciones donde ustedes pueden obtener las vacunas. Bueno, quiero presentarle a Kevin Michael, es un independiente de Washington, es ingeniero mecánico para una compañía de coches. Bienvenido, Kevin, ¿cuál es la pregunta? Bienvenido a Milwaukee. ¿Cómo está?
Mi pregunta es en relación a la educación. Claro. Considerando la estructura híbrida que lleva casi un año en función, ¿qué plan, qué recomendación tiene para que los estudiantes vuelvan entonces a los edificios normales de los colegios? Yo soy padre de 4 niños y me parece que es imperativo que vuelvan lo más pronto posible. Mi hermano, hoy día, Dios lo bendiga, 4 chicos en la casa realmente es mucho sacrificio. La pérdida de no estar en la escuela tiene un efecto significativo en los niños y en los padres también. Entonces, se determinó que hay algunas cosas que hacen que sea racional volver al edificio. Primero que todo, asegurarse que todos utilicen equipo protector que esté disponible a los estudiantes, así como a los profesores, a los que limpian el edificio, los que trabajan en la cafetería, los conductores de autobús. Segundo, organizar grupos más pequeños. Necesitamos más profesores. En vez de una clase con 35, tener 3 clases con 10 niños. Estoy imaginándome la cifra. No tiene que ser literalmente 10. Además, hemos dicho que es mucho mejor, es mucho más fácil enviar a los chicos hasta al 8º grado porque ellos es menos probable que transmitan la enfermedad a otra persona. Pero como los chicos en los años superiores de colegio tienen más eventos sociales y son mayores y transmiten más que los jóvenes, es difícil que esas escuelas se abran sin tener todo desde el sistema de ventilación y tener, por ejemplo, los choferes de autobús. Tenemos que asegurarnos que no tengamos 60 chicos, dependiendo del tamaño del autobús, que estén sentados en ese bus. Hay muchas cosas que podemos hacer y me parece que tenemos que vacunar a los profesores, subirlos en la jerarquía de vacunación. Bueno, quiero preguntarle, su administración habló de una meta de abrir la mayoría de las escuelas en los 100 primeros días de su administración y ahora parece ser que sería solamente un día a la semana. No, eso no es cierto. Eso fue lo que se informó, pero no es cierto. Eso fue un error en la comunicación. Pero de lo que estoy hablando es que abrir la mayoría de las escuelas de los niveles de kinder hasta 8º grado, porque son los más fáciles de abrir, los que se necesita más que estén abiertos en términos del impacto a los chicos y a las familias. ¿Y cuándo sería del jardín de infancia al 8º? Creo que vamos a estar más cerca para eso al fin de los 100 días. Va a haber un porcentaje que va a ir abriendo. Supongo que eso vamos a moverlo para que ocurra a lo largo de todo el verano. ¿Y cree que serían 5 días a la semana o solamente otra fórmula? Creo que la meta serían 5 días a la semana. Va a ser más difícil abrir los colegios por las razones que di. Es como si uno se da cuenta, el factor de contagio en las universidades es mucho más alto que lo que es en las escuelas de secundaria o las elementales. Bueno, vamos a conocer a Justin Baylor, que enseña en la escuela. Él es demócrata. Justin, gracias por estar aquí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué enseña? Inglés, en el bachillerato. Mi esposa enseña, Dios lo bendiga. Gracias, señor presidente. ¿Cuándo se va a pasar entonces a la transición, cuando no se puede tener grupos grandes o grupos pequeños? Porque está bien que los estudiantes y los profesores pueden estar muy cerca durante todo un día, con aulas llenas de niños, con un sistema de ventilación que no es el apropiado. ¿Cuándo espera usted que eso suceda? ¿Y cuándo todos se vacunarán antes de poder entrar al colegio de nuevo? Primero, nadie está sugiriendo, incluyendo los CDC, en su informe reciente, que uno tenga clases grandes. Tienen que ser salones más pequeños, que haya más ventilación, asegurarse que todos tengan mascarillas y mantengan distanciamiento social, es decir, que tengamos menos estudiantes en una sala, asegurándose de que todos, desde los que limpian hasta los que están todo el mantenimiento, que todos ellos puedan estar protegidos también, asegurándose que uno esté en una situación donde uno no tenga el tipo de grupos grandes, incluyendo en el autobús, incluyendo ingresar en el bus. Tiene que ver con efectuar el distanciamiento social, clases más pequeñas, con más protección, y me parece que los profesores y las personas que trabajan en las escuelas, las personas que están en la cafetería, deben estar en la lista de
preferencia para vacunación. Bueno, vamos a ver a Kerry Inkebrek, que es independiente de Oak Creek. Adelante, Kerry. Muy bien, gracias. Nuestro hijo de 19 años le diagnosticaron una enfermedad a la edad de los 14 años. Dicen que tiene los pulmones de una persona como de 60. Él hace todo lo que puede para protegerse y hasta también se retiró del campus y que tiene menos exposición al virus aquí en casa. Hacemos todo para obtenerle la vacuna. Sabemos que otros que son menos vulnerables que también lo han obtenido. ¿Usted tiene algún plan para vacunar a aquellos que son más vulnerables antes para darles prioridad? La respuesta es sí, pero mire, esto es cómo funciona. Los estados son los que toman la decisión sobre quién y en qué orden se van a vacunar. Yo puedo formular recomendaciones. Con los programas federales lo puedo hacer como presidente de Estados Unidos, pero no le puedo decir al Estado, usted debe poner a este grupo de personas aquí. Esto es lo que puedo hacer. Si usted está dispuesta, después de que esto termine, podemos hablar unos cuantos minutos después para ver si yo puedo ayudarla. Johnson & Johnson podría recibir la autorización en un par de semanas. Sería muy importante, ¿verdad? Por Traería supuesto. muchas más vacunas y millones de dosis más en el mercado. Una vez que eso suceda, por la urgencia de estas variantes y la amenaza, ¿los estados deberían dejar de dar prioridad a ciertos grupos y abrir para todos? Creo que todavía tiene que haber grupos de prioridad en caso que no hay suficientes para cada persona. Debe haber para todos. Y miren, no sabemos de seguro. Déjenme decirles, mi equipo nacional de COVID ha dicho que la variante, estamos hablando, la brasileña, la sudafricana, la de Londres, hasta ahora no hay pruebas de que haya vacunas por parte de Moderna y Pfizer, que estas vacunas no funcionan tan bien contra la variante de Estados Unidos y no hay pruebas de que no ayuden. Entonces, uno puede tener esta vacuna, si lo pueden hacer, obténgala cuando pueda, sin importar si uno tiene la variante o no. Los estudios que se están haciendo para determinar, ahora se está viendo si la vacuna no dan suficiente protección. Hay alguna especulación. Tengo que ser muy cuidadoso porque millones de personas están viendo esto. Puede ser que cierta vacuna para cierta variante pueda reducir de 95% a un porcentaje más bajo. Eso que lo evitaría. Puede que no sea tan eficiente. Exacto, no podría ser Contra tan una eficaz, pero todavía sería eficaz. Entonces la noción si usted es elegible, si está disponible, consiga esa vacuna, consiga la vacuna. Bueno, vamos a conocer a Desi Levy, que es demócrata de Milwaukee, es enfermera certificada, ahora mismo es directora de una asociación religiosa. Por cierto, he dicho antes, hay ángeles en el cielo y todos son enfermeras y enfermeros. Se los puedo decir. Yo soy un consumidor del cuidado de la salud de mi familia. Ustedes son maravillosos. Gracias por el trabajo que Que hacen. Dios lo bendiga. Señor presidente, buenas noches. Mi nombre es Dr. Desi Reedy y mi pregunta para usted está relacionada, si tenemos en cuenta COVID-19 y el impacto que ha tenido sobre los negros estadounidenses, sobre todo aquí en Milwaukee, y si la exacerbación de las disparidades raciales en el sistema de salud. Nosotros hemos visto menos del 3% de negros y menos del 5% de hispanos, teniendo en cuenta la cantidad de vacunas que se han estado dando. Esto es una prioridad para el gobierno de Biden. ¿Y cómo se entablarán las soluciones para resolver estas disparidades raciales, tanto local como nacionalmente? Hay dos razones para que esto sea como funciona. En primer lugar, hay historia de que las personas negras se utilizaron como conejillos de indias. Entonces, hay una preocupación
sobre obtener o no una vacuna cuando está disponible, pero la parte más importante es el tema de acceso, el acceso físico. Por eso es que la semana pasada me reuní con el grupo de legisladores negros del Congreso y estuve de acuerdo en que todos los centros comunitarios que se encargan de los vecindarios más complicados en términos de enfermedad, ellos son los que van a obtener 1 millón de dosis por semana, porque están en el vecindario. En segundo lugar, hemos abierto, y estoy asegurándome que esas dosis de vacunas haya más de 600,000 farmacias, porque casi todos viven cerca, no siempre caminando, pero en la distancia de poder llegar a una farmacia, como cuando a uno le da la vacuna de la influenza. Eso también se ha abierto. En tercer lugar, también estamos promoviendo la creación de de unidades móviles para que vayan a los vecindarios donde es difícil el acceso, porque las personas, por ejemplo, aunque todos básicamente pueden estar a 8 kilómetros de un Walgreens, digamos, el hecho es que a los 70 años gente no tiene vehículos o viene en un vecindario difícil, hay una alta concentración de COVID, es poco probable que uno camine todos esos kilómetros para ir a vacunarse. La otra cosa que encontramos, disculpe que siga con esto, pero esto es muy importante para mí. La otra porción tiene que ver, muchas personas no saben cómo inscribirse, no todos saben en las comunidades afroestadounidenses e hispanas, especialmente en las zonas rurales que están distantes o que están en esos suburbios, no saben cómo entrar en línea para determinar cómo inscribirse en línea para ese centro de vacunación en Walgreens o en una tienda en particular. Entonces estamos comprometidos para gastar $1,000 millones en educación pública para ayudar a la gente para que sepan cómo tener acceso. Entonces, para tener centros masivos de vacunación en lugares como estadios. ¿Le preocupa la distribución de cómo se hace online? Porque ha sido preocupante para mucha gente más mayor, incluso gente más joven, que intentan ubicar un sitio para vacunarse. Sí, porque y lo heredamos. Heredamos esta situación donde hicimos mucho en las primeras 2 semanas y tenemos esta situación donde, en primer lugar, no había muchas personas que vacunaran. No se sabía dónde podía uno ir a vacunarse, porque no había nadie que la pusiera en su brazo, en primer lugar. En segundo lugar, había poco directrices federales sobre cómo encontrar dónde podía ir uno. Uno podía ir en línea y en cada estado, ahora cada estado tiene un mecanismo mediante el cual dicen cuál está calificado, dónde obtener la vacuna, etcétera. Entonces todo tiene que ver con tratar de conseguir racionalizar mejor estos detalles para que las personas, como yo, lo digo sinceramente, mis nietos utilizan eso y me pueden hacer ver como del siglo pasado, pero dejando las bromas, este es un proceso, va a tomar tiempo. Miren lo que no hicimos, y hablamos de esto durante la campaña. Lo que no hicimos desde que la pandemia llegó a Estados Unidos, van a inyectar a alguien y esto se va a ir, todo va a terminar para la Pascua. Desperdiciamos tanto tiempo. Otra pregunta sobre las vacunas. Jessica Salas es independiente de Milwaukee, diseñadora gráfica. Bienvenido. Muchas gracias. Lo que hasta ahora estamos hablando del coronavirus, esto es muy real y da mucho miedo, sobre todo para los niños que tal vez entiendan o no. Mi hija Leila tiene 8 y mi hijo tiene 7. Muchas veces preguntan si van a sufrir de COVID y si van a morir. Ellos están observando cómo otros se vacunan y les gustaría saber cuándo los niños podrán obtenerla. Primero que todo, ¿cómo te llamas? Leila, hermoso nombre. Primero que todo, los chicos no se enferman a menudo, es inusual. Las evidencias es que hasta ahora los chicos son las personas menos probables en enfermarse. En segundo lugar, ni siquiera hemos hecho pruebas en los niños para determinar si
ciertas vacunas van a funcionar o no, o lo que se necesita. Así que tú eres del grupo más seguro en todo el mundo, en primer lugar. En segundo lugar, no es probable que vas a estar expuesta y luego transmitirla a tu papá o a tu mamá. No es probable que ellos puedan transmitírtelo a ti. Así que yo no me ocuparía de eso, Linda. Pero sé que es preocupante. ¿Estás en primer grado, segundo grado? Te estás poniendo viejita, segundo grado ya. Bueno, ¿has ido a la escuela? Bueno, eso también da miedo. Si no vas a la escuela, no ves a tus amigos. Entonces, muchos chicos y realmente y las personas mayores también, toda su vida ha cambiado lo que solía ser. Solía ser, sales con tus amigos, te subes al autobús, vas a la escuela y todo era normal. Y ahora, cuando han cambiado las cosas, la gente se preocupa y le da temor. No temas, tú vas a estar bien y vamos a asegurarnos que tu mami también esté bien. Bueno, quisiera preguntar... Vamos a ver, solamente para los que están viéndonos, hay mucha gente asustada y que lo está pasando mal. ¿Cuándo cree que esta pandemia, cuándo acabaremos con esto? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Bueno, todos los expertos, toda la comisión que establecí, con investigadores, los mejores investigadores del mundo, de Estados Unidos, están aquí en esta comisión, encabezados por el doctor Fauci y otros. Ellos me dicen que hay que tener cuidado, que no hay que pronosticar algo que no se sabe por seguro lo que va a pasar, porque si no, luego te piden cuentas. Entiendo eso, pero déjeme decirles lo que pienso basándome en lo que he aprendido, lo que he estudiado y todo lo que creo que sé. Tiene una alta probabilidad que las vacunas que están disponibles hoy y la nueva, la que viene, Johnson & Johnson, si Dios quiere que demuestre que la podamos usar, con esas vacunas, la capacidad de seguir promoviendo la enfermedad va a disminuir considerablemente por lo que llaman la inmunidad de grupo o de rebaño. Alguien dice que cuando 70% tiene que tener, algunos dicen 50%, pero una cantidad significativa de la población tiene que estar vacunada y han pasado por esto y tienen anticuerpos, exacto. Entonces, si eso funciona de esa forma, tal como mi madre decía, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad vamos a estar en una situación bastante distinta, Dios lo permita, que lo que estamos hoy. Creo que en un año de aquí, cuando está bajando tanto la temperatura acá, a un año de acá, creo que va a haber una cantidad significativamente menor de personas que van a tener que mantener distanciamiento social, mantener la mascarilla, pero no sabemos, así que no quiero prometer algo. Yo les dije cuando me postulé y cuando gané la elección, siempre les voy a decir la verdad. Como utilizo el ejemplo de Roosevelt, se los voy a decir directamente lo que sé y lo que no sé. No sabemos de seguro, pero es poco probable que para el inicio del año próximo, que cuando se inicia el año tradicional escolar para septiembre, no estaríamos mejor que como estamos ahora. Pero es importante si seguimos utilizando esa mascarilla. Es importante si usted sigue utilizando el distanciamiento social. Es importante si usted lava las manos con agua. Esas cosas importan. Y eso puede salvar muchas vidas mientras llegamos a ese punto de inmunidad de rebaño. Bueno, usted hizo una prioridad a la aprobación de un paquete de COVID-19 y algunos dicen que es exagerado, a la de izquierda dicen que no es suficiente. ¿Usted está decidido a conseguir la aprobación de un paquete de COVID de 1,9 billones de dólares o no? Me he comprometido, miren,
Algunos de ustedes probablemente son economistas o profesores universitarios o de escuela. Esta es la primera vez en mi carrera y ustedes pueden darse cuenta, paso de los 30, primera vez en mi carrera que hay un consenso entre los economistas, tanto de la izquierda, de la derecha como del centro, y esto incluye el Fondo Monetario y Europa, que el consenso abrumador es que para que la economía crezca 1, 2, 3 años, no podemos gastar mucho. Ahora tenemos que gastar. Ahora es el momento en que podemos hacer esto en grande. Ustedes pueden recordar, yo administré el último experimento que tuvimos con el estímulo. Estamos hablando de, no quiero decirlo de esa forma, pero eran 800 millones de dólares. Pensé que necesitábamos más y creo que terminó funcionando aquello, pero eso ralentizó las cosas y dependiendo de con quién hable, entre 6 meses y 1 año y medio. Podemos regresar con mucha fuerza. Se estima que la mayoría de los economistas, incluyendo firmas de Wall Street, así como centros de estudio, políticos de izquierda, derecha y del centro, se estima que si aprobamos este proyecto, vamos a crear 7 millones de empleos este año. 7 millones de empleos este año. Por lo tanto, de lo que hemos hablado, porque quiero oír pregunta, pido disculpas, no hemos hablado, recuerdo, hablamos durante la campaña y usted tenía a la otra persona diciendo, vamos a abrir las cosas y esto es lo que necesitamos hacer. No, hay que lidiar con la enfermedad antes de que la economía arranque otra vez. El hecho es que la economía ahora hay que lidiar con la economía. Miren a todas las personas. Tenemos a más de 10 millones de personas desempleadas. Necesitamos seguro de desempleo. Tenemos que asegurarnos que tenemos 40% de los chicos en Estados Unidos están experimentando recortes de alimentos. ¿Se hubieran imaginado ustedes en los últimos 6 meses haciendo cola en sus autos por 1 hora o hasta donde alcanza la vista para obtener una bolsa de comida? Estamos hablando de Estados Unidos de América, Dios mío. ¿No podemos lidiar con eso? Miren a todas las personas que están a punto de que los desahucien de sus apartamentos porque no pueden pagar su arriendo. ¿Qué pasa cuando eso se dé? Miren a todas las tiendas, los que están en problemas si no les damos un subsidio. Miren a todas las personas que están a punto. ¿Cuántas personas no han pagado su hipoteca 2 meses y están cerca de que les hagan una ejecución? Entonces, por eso emití una orden sobre eso. El impacto que sería esto en la economía. Si ustedes creen que está mal ahora las cosas, dejen que todo eso ocurra y miren todas las personas que han perdido su seguro. Yo no estoy pidiendo que levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes tienen empleos con empresas, con corporaciones que dan seguro? Pues, ¿saben qué? A la compañía le va mal y ¿saben qué? Ustedes pierden su seguro, pero tenemos que asegurarnos que ustedes puedan pagar por eso. Entonces, mantenemos a que las personas se muevan. Hay muchas. Y la vasta mayoría de las personas serias dicen, es mejor hacer un proyecto más grande, no gastar menos. Aquí tenemos a Randy Lang, un independiente que apoyó a Donald Trump en 2020. Él es copropietario de una compañía de maderas aquí en Milwaukee. Bienvenido. Usted propone un salario mínimo de $15, teniendo en cuenta el costo, específicamente el bajo costo en el centro del país. Muchos están preocupados de que van a tener entonces que cortar los beneficios o hacerse compañías más pequeñas. ¿Cómo podría usted darle esa confianza a los negocios pequeños, que eso va a beneficiar al crecimiento de los negocios en el centro del país? Bueno, en este sentido, el sur no es muy distinto del medio oeste. Pero mire, si usted ve lo que ha pasado en los últimos 4 años, los salarios mínimos han aumentado, el resultado final, el desempleo no ha cambiado. La vasta mayoría de los economistas y de los estudios indican que al incrementar el salario mínimo a $15 por hora, podría tener un impacto en varias empresas. Miren, esta es la situación. Tiene que ver con hacerlo gradualmente. Estamos en $7.25 la hora. Sabiendo que uno trabaja 40 horas, nadie que trabaja 40 horas debe vivir en la pobreza. Pero es totalmente legítimo para un pequeño comercio
estar preocupado sobre cómo cambia eso. Por ejemplo, si lo incrementamos gradualmente, si lo ponemos a 7.20, si ponemos un índice apegado con la inflación, sería $20 la hora. Pero la Oficina de Congreso Presupuestario habla de que aquí $100 subiría a la gente de la pobreza, 900.000, pero también habría un coste de 1,4 millones. Sí, pero también hay cifras de otros estudios que indican que no tendría ese efecto. Y cuando uno lo hace gradualmente, veamos, si usted dice que lo incrementa gradualmente de 7.25 la hora entre ahora y el año 2025 a $12, a $13, uno duplica la paga de alguien y el impacto en los negocios sería, y eso va a incrementar el PIB y eso va a generar crecimiento económico, pero no es ilegítimo como pequeño comercio preocuparse sobre si el incremento de un solo momento. Yo sí lo respaldo. Yo creo que hay más pruebas que indican que eso va a incrementar la economía en el largo plazo, en el plazo medio, va a beneficiar a los comercios pequeños y grandes y no va a tener ese efecto tan perjudicial. Pero eso es un tema de debate. Vamos a ver otro comerciante, Tim Etchinger, es demócrata de Milwaukee. Él tiene Bankruptcy Brewing. Adelante. Gracias. Mi compañero y yo tenemos una pequeña cervecería en el vecindario de Milwaukee. Tenemos 9 empleados maravillosos. Nosotros principalmente vendemos nuestra cerveza en nuestro salón de cervecería, pero con la pandemia nuestro negocio ha caído en un 50%. Confiamos principalmente en los préstamos y nuestras subvenciones para poder sobrevivir. La nueva asistencia ha estado muy lenta y recientemente es más restringida de cómo podemos aplicar esas subvenciones. ¿Qué haría usted para que los negocios pequeños como el nuestro puedan sobrevivir y comparado con corporaciones grandes? Hay que cambiarla drásticamente, asegurarnos que tengamos inspectores. Cuando se aprobó el primer proyecto, lo que va a pasar, decía, los bancos no te van a prestar el dinero. Usted tiene crédito con nosotros. ¿Cuántos préstamos? ¿Cuáles tarjetas de crédito tiene? Porque incluso, aunque estén aprobadas y los rescatamos la última vez, eran demasiado problema prestarle a ustedes. Lo que el presidente dijo, y no quiero hablar, estoy cansado de hablar de Donald Trump, no quiero hablar de él más, pero el último gobierno pasó mucho tiempo hablando de cómo no había necesidad de inspectores. Encontramos que 40% de los préstamos de equipo para equipo de protección fue a corporaciones que eran corporaciones que tenían miles de millones de dólares. Van a haber investigaciones que se dieron cuenta que hubo mucho fraude en esto. Entonces, lo que estoy haciendo, vamos a tener un fondo de $60.000 millones para generar inversiones de capital, para que abran seguramente, para que las empresas estén en una posición de que se puedan hacer las cosas que se les recomienda. Ustedes ven, ha habido muy poca directriz federal sobre cómo reabrir sus seguros. Si ustedes pueden hacerle pruebas a sus empleados, estar en un caso en que si ustedes atienden a personas para tener divisores de plexiglas, todo. Si ustedes pueden a todos con mascarillas y el equipo, se puede hacer tanto, pero no, ustedes no obtienen esas directrices. El dinero que les garantizo va a ir a los pequeños negocios con personas. Y por cierto, la definición original estamos hablando de menos de 500 empleados. Bueno, eso no es lo que yo digo. Los pequeños negocios para mí es los negocios que mantienen a esas comunidades y que ayudan a mantener a esas personas, especialmente en zonas donde uno no tiene un salón de belleza, una barbería, una ferretería, una tienda de abarrotes, que son el centro de la comunidad, porque se desintegra esa comunidad. Lo que quisiera hacer entonces, si usted está dispuesto a darme una dirección, establecer para usted precisamente, sin tomar más tiempo de esto, porque me voy a meter en problemas, porque he hablado mucho, es dejarle saber exactamente cómo se va a invertir los $60.000 millones como parte de ese paquete. Bien, vamos a una pausa rápida. A la vuelta, más preguntas para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Volvemos enseguida.
Bienvenidos, estamos en directo, foro presidencial aquí en el Centro Teatro Pabst con el presidente Joe Biden. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Antes de volver al público, aquí una pregunta sobre lo que hemos visto esta semana. Antes de que el Senado absolviera al expresidente en el juicio político, estaba ansioso usted de ver cómo se iban a manifestar los republicanos y Pelosi los llamó cobardes. ¿Está de acuerdo? No voy a criticar. Yo, durante 4 años, todo lo que pasó en las noticias era Trump. Los siguientes 4 años quiero asegurarme que todas las noticias tengan que ver con el pueblo estadounidense. Se acabó. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el expresidente todavía es responsable por todo lo que hizo durante su mandato. Si su Departamento de Justicia quisiera investigar, ¿usted daría el visto bueno? Yo dejé en claro, una de las cosas más, uno de los daños más grandes que hizo el gobierno anterior fue politizar el Departamento de Justicia y los abogados. Si uno es demócrata, conservador, liberal, nunca ha sido más politizado. Yo hice un compromiso. Yo nunca le voy a decir a mi Departamento de Justicia, y no es mío, es el Departamento de Justicia del pueblo, a quién deben o a quién no deben encausar. Eso tiene que quedar para el Departamento de Justicia, no a mi persona. Bueno, aquí está Joel Berkowitz, Shortwood, demócrata, profesor en idiomas extranjeros en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Adelante. Gracias, Anderson. Después de 5 años de francés, no puedo usar una palabra, pero bueno. Yo le voy a enseñar algo de Yiddish. Por cierto, entiendo un poquito de Yiddish. Sería un problema si no lo hiciera. De manera más seria, señor presidente. Como millones de conciudadanos, a mí me asombró el ataque al Capitolio del 6 de enero y también el ataque a nuestra democracia, sobre todo de sus predecesores y sus seguidores. Yo sé que se les ha tratado de traer a la justicia, pero todavía hay amenazas de estadounidenses que abogan por la supremacía blanca. ¿Qué podría hacer su administración para abordar ese problema tan complejo? Es complejo, es amplio y es real. Yo me involucré en la política para esto, porque los derechos civiles y la oposición a los supremacistas blancos, a los Ku Klux Klan, son las personas más peligrosas en Estados Unidos. Esa es la amenaza más grande a Estados Unidos, el terror interno. Entonces yo me voy a asegurar que mi Departamento de Justicia y la División de Derechos Civiles se concentre estrechamente en esas personas y asegurarnos que nos concentremos en cómo lidiar con el incremento del supremacismo blanco. Y vean lo que ha pasado con los estudios que se están haciendo. Usted tal vez en su universidad lo están haciendo sobre el impacto de los ex policías, militares retirados en el crecimiento de estos grupos. Puede recordar en uno de mis debates con el expresidente, le pedí que condenara a los Proud Boys y les dijo, quédense listos o por si acaso, no recuerdo bien la frase, pero esto pone en peligro nuestra existencia. Como le dijo Lincoln, tenemos que apelar a nuestros mejores ángeles y eso ellos no lo están haciendo. Y de hecho, ellas son peligrosos, son personas dementes. Este es James Lewis, independiente de Milwaukee, abogado especial en derecho al trabajo. Bienvenido. Si no está bien, dígame por favor. Está bien. Buenas noches, presidente Biden. Yo fui fiscal público en Kenosha cuando la policía le disparó a Blake. Yo vi cómo la ciudad fue arrasada y quemada y el abogado reciente Michael Gravely no quiso procesar a los policías responsables de eso. Mi pregunta para usted es, ¿qué haría su gobierno para corregir esos errores, no solamente en Kenosha, sino en todo el país? Y también, ¿qué hacemos nosotros para entonces salvar esa brecha entre las comunidades y su policía? 3 cosas. Primero que todo, como un defensor público, creo que ya es hora de que tengamos defensores públicos que se les pague lo mismo que a los fiscales. Mi hijo, por cierto, fue un gran fiscal. Fue el fiscal general del estado de Delaware y fue un fiscal antes de eso.
Entonces, no estoy condenando a todos los fiscales, pero lo que estoy diciendo es que importa que se tenga una defensa adecuada y que uno pueda atraer a las personas que puedan vivir con ese salario de defensor público. En segundo lugar, estamos impulsando muy enérgicamente, y creo que lo vamos a lograr, que la legislatura concerniente sobre lo que es conducta policial apropiada y estudiar la conducta y presentar recomendaciones que sean consistentes con esa legislación que se presentó debido a lo que el mundo ha visto, el hombre que estaba asesinado por estar ahí con la rodilla sobre su cuello más de 8 minutos. Todo lo que tiene que ver con actuar sin órdenes de arresto, varias cosas. Se está presentando legislación, espero que sea aprobada. En tercer lugar, creo que tenemos que lidiar con el racismo sistémico que existe a través de la sociedad. Y una de las cosas que voy a recomendar ahí es que veamos todas las cosas que afectan si una persona de color se tratan de manera distinta, y eso tiene que ver con la discreción de los fiscales, que usted como defensor, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, esto va a tomar esta explicación, pero voy a tratar de hacerlo rápidamente. Lo que pasa ahora es que si uno va a arrestar a alguien y uno quiere formularle cargos por un robo, con robo armado, se le va más tiempo que si es un robo normal. Pero si una persona que no sabe mucho sobre el manejo de la ley, se les ofrece que esencialmente pedir un delito menor, que entonces 2 años, y eso da libertad condicional. Entonces ni siquiera hay juicio, y entonces como uno no tiene representación, y entonces ahí están los problemas. Cuando yo trabajé en la ley sobre condenas, lo hicimos para garantizar que tuviéramos el mismo tiempo para el mismo delito. Como presidente de la Comisión de Jurídica, vi todos los distritos federales y necesitamos 6 meses para ver esto. Y si la persona era negra, si era la primera ofensa de ser acusado de robo y lo había cometido, y usted era blanco y cometía el mismo delito, y en los 10 distritos en Estados Unidos, la persona, no recuerdo las cifras, pero los porcentajes son correctos. Si es blanco, la sentencia es 2 años. Y si es negro, son 7 años. Entonces, para asegurarnos de que no se pudiera enviar a las personas a la cárcel por el mismo delito, entonces presenté esta comisión de sentencia, que cualquiera que cometa el delito tiene que recibir, en vez de 0 a 20 años, drásticamente se reduce en los años, podría ir a la cárcel, pero si es una primera ofensa, tiene que obtener una condena entre 1,5 y 3 años. Pero, ¿qué pasa entonces? Los fiscales utilizaron eso como un mecanismo para enviar a personas a la cárcel y hacerlo ver como que estaban lidiando con una condena obligatoria, y eso no fue diseñado para eso. Se hizo para que las personas fueran tratadas justamente. Disculpe que dure mucho, hay mucho más que hablar sobre esto. Y bueno, tenemos una pregunta en relación con esto. Es Danny Evans, pastor en Janesville, trabaja como supervisor en el sistema de diversión de juveniles en el Rockwood, independiente, votó por Donald Trump en el 2020 y también es miembro del equipo de trabajo para desigualdad racial. Bienvenido. Buenas tardes, señor presidente. Eso de quitarle los fondos a la policía es terrible para reformar la policía. Hay comunidades en las cuales la población vive en temor no de la policía, pero en temor de las pandillas violentas que cometen delitos y crímenes en esos vecindarios. ¿Cómo podemos asegurarnos que no sobrelegislamos la policía para que ellos puedan hacer su trabajo para proteger a los ciudadanos que cumplen la ley, que viven en esos vecindarios con altos delitos, y capacitarlos para que los agentes ejerzan sus cargos con compasión? Número 1, no quitarle los fondos a la policía. Hay que poner más dinero a la policía para que tengamos actividades legítimas de policía, para que se cambie la legislación. Nadie tiene que ir a la cárcel por una ofensa de drogas. Nadie debe ir a la cárcel por el uso de una droga. Tiene que ir a rehabilitación.
a un programa de rehabilitación. Primero, hay que estar en una posición en que cambiamos el sistema de condena a uno que se relacione con la noción de que se relacione para asegurarnos que lo que uno hace se concentre, asegurarnos que haya rehabilitación. La idea de que no tengamos a personas en el sistema de cárceles aprendiendo cómo ser mecánico, cómo ser cocineros, para tener una profesión. La idea de que le negamos a alguien que ya cumplió su condena acceso a vivienda, a becas. Como ustedes saben, muchas personas salen de la cárcel y les dan $25 y un autobús, y entonces regresa uno a lo que estaba haciendo antes. El hecho es que la preocupación, muchas comunidades de minorías, pero miren, esto es lo que pasa. Tiene que haber mucha, ¿cómo puedo decir esto? Debe haber una determinación más seria sobre cuál deben ser los antecedentes y la actitud de los reclutas, cuáles son sus opiniones. Debe haber más pruebas psicológicas, como lo harían, como si uno va a la comunidad de inteligencia. ¿Cuáles son las cosas que hacen que usted responda a la manera en que usted lo hace? Porque hay prejuicio inherente en el sistema, y también necesitamos más policías afroestadounidenses e hispanos. Y por supuesto, pero cada policía, cuando se levanta y se pone, se esperaría que esa persona regrese a su casa en la noche. De la misma forma, cada chico que sale con una sudadera por la calle no es miembro de una pandilla, tiene que sentirse seguro. Esto tiene que ver con la educación. Me encantaría hablar más de esto, porque esta es la respuesta. La respuesta está en la educación, el acceso a la educación. Y una de las cosas de las que hablo mucho, disculpe que paso mucho tiempo, pero es importante, no creo que podemos ver a esto como una oportunidad. Vean a la comunidad afroestadounidense, no solo en términos del sistema judicial. Eso es solo un pequeño trozo de por qué las personas son como son. Yo no sé dónde vive usted, pero cuando usted quiere obtener seguro, vive en una comunidad negra, usted va a pagar más que lo que yo pagaría. Si usted nunca ha tenido un accidente en un auto y vive en un vecindario negro, va a pagar una prima más alta. Entonces, hay tantas cosas que están incorporadas en las instituciones que desfavorecen a los latinos y a los afroestadounidenses. Y una de las grandes ventajas, disculpen, pero una de las grandes ventajas, sigo leyendo de los historiadores presidenciales, que yo he heredado la peor situación desde Lincoln, peor que Roosevelt, porque tengo crisis económica, crisis política, crisis racial, etcétera. Pero la realidad es que todos han visto de cerca lo que está pasando. Ese chico que tenía la cámara durante 8 minutos y 46 segundos despertó a todo el mundo. Cuando me reuní con su hijita, me dijo: mi papi ha cambiado al mundo. Y ¿saben qué? No solo aquí en Estados Unidos, por todo el mundo. Yo no sabía que esto podría pasar. El Dr. King, en mi generación, cuando yo me involucré con el movimiento de los derechos civiles como estudiante en los años 60, tenía a Burkhardt y los perros que estaban atacando a las señoras y atacando a las niñas y a los chicos. Lo que pasó ahí fue una segunda emancipación, porque las personas en lugares donde no había comunidades blancas, eso pasó, yo no sabía, no lo podía creer. Eso pasó, lo vieron pasar, y eso generó la ley de votos, la ley de derechos civiles, la segunda emancipación. Ahora tenemos la oportunidad de hacer cambios significativos en las disparidades raciales. Voy a decir algo que me puede llegar con problemas, y es que piensen en esto. Ustedes quieren saber dónde está el pueblo estadounidense. Miren dónde se está gastando el dinero en comerciales. Hace 5 años, ¿se imaginaron ustedes que cada segundo o cada tercer comercial de 5 sería de parejas birraciales? No. La razón es que por la que me siento esperanzado es esta generación. No son como nosotros. Están pensando de una manera distinta. Son más abiertos.
y tenemos que aprovecharnos de eso. Yo quisiera que conociera a la verdad Martin, demócrata de Mequon. Ella es enfermera certificada y matrona. Bienvenida. Buenas noches, señor presidente. Nuestra nación está experimentando y con COVID-19 y otras tragedias, esto ha fortalecido los fundamentos de la división entre los estadounidenses. ¿Cuáles son sus planes inmediatos y tangibles para tratar este tema de la división como nación? Yo disputo esto porque está mi plan en COVID. 69% del pueblo estadounidense lo respalda. 69%. En esta encuesta reciente, 60%. 40% de los votantes de Trump y 55% de los votantes republicanos. La nación no está dividida. Uno sale y ve y habla con las personas. Uno tiene grupos laterales en ambos grupos, pero no está tan dividido como uno lo dice. Y tenemos que unirlos. Pueden recordar, había 3 razones por las que yo me postulaba. Uno, para restablecer el alma del país, la decencia, el honor, la integridad, hablar de las cosas que le importan a la gente, tratar a la gente con dignidad. En segundo, dije, reconstruir la clase media de este país para que tengan una oportunidad. Y la tercera razón, unir al país. Unificar el país. ¿De qué estás hablando? No se puede funcionar en nuestro sistema sin consenso, a menos que se abuse del poder en el nivel ejecutivo. Así que realmente pienso que hay tantas cosas en las que podemos concordar, y eso es en gran parte porque no solo condenamos las cosas que son obviamente incorrectas, en las que todos están de acuerdo por la manera en que fuimos criados. Como diría mi madre, la mitad de las cosas que ocurren en la última campaña vinieron de la boca y lavaría mi boca con agua y jabón. Tenemos que ser más decentes y tratar a las personas con respeto. Es simplemente una cuestión de decencia. Yo quisiera hacer una pregunta que realmente es una que divide a la gente: inmigración. Su administración, con los demócratas del Congreso, quieren preparar una propuesta de ley de reforma inmigratoria. Usted quiere un camino a la nacionalidad para los 11 millones de no documentados. ¿Usted firmaría esa propuesta de ley si no hubiera un camino a la nacionalización? Hay un amplio ámbito de cosas que se relacionan con la inmigración, incluyendo toda la idea de cómo lidiar con... lo que confunde a la gente es que usted habla sobre los refugiados, habla de los indocumentados, habla de personas que están buscando asilo y habla de las personas que vienen de... Que vienen de los campamentos alrededor del mundo. Y son distintos criterios para venir a Estados Unidos. La vasta mayoría de las personas, de los 11 millones de indocumentados, no son hispanos. Son personas que vinieron con una visa, pudieron comprar un boleto de avión y no regresaron a su casa. No vinieron no cruzaron el río. Disculpen. Es el irlandés que llevo en mí. Pero dejándonos de bromas, hay muchas cosas, pero lo que me parece es que no podemos, miren, incluso si usted no está involucrado en política, me han escuchado decir esto miles de veces, que cada uno tiene derecho a ser tratado con dignidad, con decencia. Todos tienen derecho a eso. Y no hacemos eso por primera vez en la historia estadounidense. Si usted está buscando asilo, es objeto de persecución, está buscando asilo, no lo puede hacer desde Estados Unidos. Usted solía venir, un funcionario de asilo, y si cumplía con los criterios, lo enviaba. Pero ni siquiera se puede hacer ahora. Hay que buscar asilo desde el extranjero. Pero para que quede claro, pero sé que van a haber más cosas anunciadas esta semana, pero sí quiere un camino hacia la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes no documentados. Y sería central en una propuesta de ley para usted. Por cierto, si usted me dice, por cierto, podemos
tener un sistema en el que vamos a tener, por ejemplo, solíamos permitir refugiados, 125,000 refugiados en Estados Unidos cada año, y luego subió. Y Trump lo bajó a 25,000. Y que venga conmigo al Líbano, en todo el mundo. Vea a la gente apiñada en campos, los niños muriendo, que no tienen escapatoria, refugiados que huyen de persecución. Nosotros, Estados Unidos, nosotros solíamos hacer nuestra parte. Éramos parte de eso. Envíame sus masas afligidas. Sí, yo no estoy sugiriendo eso, pero hay cosas que yo haría, pero no a expensas de decir, no voy a hacer lo otro. Hay una trayectoria razonable para la ciudadanía, y una de las razones por las que hemos podido competir con el resto del mundo también es porque la mayoría de nuestros competidores son xenofóbicos. Recuerden, usted me preguntó cuando regresé de China, y yo dije que cuestión de menos de un año van a terminar con su política de China, y Biden no habló lo inmoral que era cuando nos estábamos presentando contra la fórmula republicana de pero usted acaba de hablar con el premier de sí, China 2 horas. Y los Uyghurs, ¿qué tiene que decir sobre esto? Tenemos que defender los derechos humanos. Eso somos nosotros. Mi comentario a él fue, y yo lo conozco bien, y él me conoce bien. Tuvimos una conversación de 2 horas. Usted habló de esto. Hablé de esto también, pero no tanto de los refugiados, pero los líderes chinos, si ustedes conocen la historia china, siempre ha sido un momento en que China ha sido victimizada por el mundo exterior. Es cuando se han unificado en casa. Entonces, el principio central de Xi Jinping es que debe haber una China estrechamente controlada, y utilizo esa para hacer las cosas basándose en eso. Yo le dije a él, ningún presidente estadounidense puede sostenerse como presidente si no refleja los valores de Estados Unidos. Y entonces la idea de que yo no voy a hablar contra lo que está haciendo en Hong Kong, lo que está haciendo con los uigures en las montañas occidentales de China, en Taiwán, con la política de una política de una China, pero dice, él lo entiende, culturalmente hay diferencias, normas que cada país y sus líderes se espera que sigan esas normas. Pero mi punto era que cuando regresé de reunirme con él, de viajar 17,000 millas cuando era vicepresidente, y él era el vicepresidente, así fue como nos conocimos también por el presidente del WHO y el presidente Obama, y querían que nos conociéramos porque él iba a ser el presidente después. Y entonces vine y le dije, van a terminar con su política de un niño porque no van a dejar que entre alguien más. Y más personas se están jubilando que las que ingresan al mercado laboral. ¿Cómo se puede sostener una economía, ese crecimiento, cuando más personas se están jubilando? Cuando le habló de derechos humanos, ¿es lo máximo que hay en cuanto a Estados Unidos, o hay más consecuencias para China? Bueno, va a haber consecuencias, y él lo sabe. Lo que estoy haciendo, dejarle en claro que vamos a seguir a establecer nuestro rol como portavoz de los derechos humanos en la ONU y en otros organismos que tienen un impacto en su actitud. China está tratando muy duro de convertirse en el líder mundial, y para poder hacer eso, tienen que ganar la confianza de otros países. Y mientras estén comprometidos en estas actividades que son contrarias a los derechos humanos básicos, va a ser difícil que lo logren. Pero es mucho más complicado que eso. No puedo hablar de la política china en 10 minutos. Bueno, vamos a los Estados Unidos. Aquí está Jocelyn Fish, demócrata de Racine. Es director de Teatro Comunidad. Adelante. Buenas noches, señor presidente. Aquí todas estas deudas están realmente a mí también haciendo sufrir mucho a mi familia y a otros estadounidenses. ¿Cómo podemos cumplir estos sueños si esta es la única opción que tienen muchos estadounidenses para poder estudiar y cumplir sus sueños? Su gobierno está sugiriendo los $10,000. Necesitamos al menos un mínimo de 50,000. ¿Qué haremos? Depende
sobre si uno va a una universidad privada o pública. Depende sobre la idea de que le dije a una comunidad, voy a perdonar la deuda de miles de millones de dólares para las personas que han ido a Harvard y Yale o a Penn. Yo fui a una gran universidad estatal, pero eso va a ser condonado en vez de utilizar para dar educación temprana a niños que vienen de circunstancias con desventajas. Pero esto es lo que pienso. Me parece que, y he propuesto esto durante 4 años, todos deben ir a una universidad comunitaria gratis. Eso sería un programa de $9 mil millones y deberíamos pagar por eso. Y las políticas impositivas que tenemos, eso, casi gastamos ese dinero como un crédito para las personas que tienen caballos de carreras. Personas cuyos chicos que van a una universidad estatal, eso debe ser gratis también. Y lo que digo, en términos de la deuda estudiantil que se está acumulando, es cambiar el sistema para que haya una condonación de la deuda si uno trabaja en actividades voluntarias. Por ejemplo, si usted enseña en una escuela después de 5 años, uno tiene $50,000 de su deuda, eso se perdona. Si usted ha trabajado en un refugio de mujeres abusadas, entonces va a poder condonar esa deuda. En tercer lugar, vamos a cambiar la posición que tenemos en este momento para permitir que haya una quita de la deuda que es difícil de calcular porque no se puede hacer ahora. Depende de cuánto gana uno y el programa y cómo se puede manejar esa deuda por la actividad. Y no se puede cargar más un porcentaje X del dinero que uno toma para que no afecte su capacidad de comprar una casa, un auto. Cada uno de mis hijos se graduó de una escuela, yo tomé una hipoteca, yo era uno de los hombres más pobres del Congreso, no, esto no es una broma, pero pude comprar una casa y la pude vender, hacer una ganancia, pero mi hijo mayor se graduó después de tener con una deuda de $136,000 después de trabajar 30 horas a la semana mientras estudiaba. El otro hijo fue a Georgetown y Yale, se graduó con deuda de $42,000 y trabajó para un servicio de estacionamiento. Mi hija fue a Tulane y obtuvo una maestría en Penn con una deuda de $103,000. Entonces, yo no creo que nadie tenga que pagar por eso, pero me parece que uno pueda llegar a un arreglo. Mi hija es una trabajadora social, mi otro hijo se convirtió en un programa de Alimentos USA, pero mi punto es, entiendo el impacto de la deuda y puede ser debilitante. Y me parece que hay toda una pregunta sobre lo que las universidades están haciendo. Necesitan más dinero invertida en asegurarse. Por eso es que doy $7 mil millones a lo largo de 10 años para las universidades tradicionalmente negras, porque no tienen la posibilidad de tener agente de ciberseguridad u otros puestos que pagan mejor. Me parece que en este momento de problemas económicos tenemos que eliminar el interés en esas deudas, intereses que se están acumulando, en primer lugar, y en segundo lugar estoy preparado para condonar $10,000 de esa deuda, pero no $50,000. Porque no creo que tenga la autoridad. Quiero preguntarle, a lo largo de los años, usted ha pasado mucho tiempo en 1600 Pensilvania, Avenida Pensilvania, pero ahora estoy viviendo ahí y es presidente, lleva 4 semanas. ¿Qué es vivir ahí? ¿Es diferente? Me levanto y en la mañana le digo a Jill, ¿dónde diablos estamos? Yo sí solo he sido presidente 4 semanas y algunas veces, porque las cosas se están moviendo tan rápidamente, no por la carga, se siente como 4 años. No tiene que ver con la carga de trabajo, tiene
tiene que ver con que hay tantas cosas que están pasando en las que uno se está concentrando, constantemente enfocado por problema, oportunidad, uno detrás del otro. Pero lo que pasa es que de lo que no me di cuenta es que he estado en el despacho Oval cientos de veces como vicepresidente, más en las mañanas para las reuniones iniciales, pero nunca he estado en la residencia. Una de las cosas que yo no sé si sobre ustedes, pero yo fui criado en una forma en que yo no buscaba que nadie me atendiera, y entonces me encuentro muy consciente. Son personas maravillosas que trabajan en la Casa Blanca, pero alguien que está ahí asegurándose que me den cosas. ¿Usted nunca había estado en la residencia de la Casa Blanca? Solo estuve arriba, el salón amarillo, en la parte... Yo tampoco he estado ahí nunca, ojo, ¿eh? Pero la gente ahí son maravillosas, y encuentro que, como mi padre, yo lo he dicho antes, mi padre dice, todos tienen derecho a ser tratados con respeto. Y es interesante ver lo decentes y lo increíbles que son estas personas. ¿Es diferente de lo que usted pensaba que iba a ser? No sé si esperaba eso de alguna forma o de otra. Es distinto en el sentido que... Me voy a meter en problemas aquí. Dije cuando me postulé que quería ser presidente, no para vivir en la Casa Blanca, sino para poder formular las decisiones sobre el futuro del país. Y por lo tanto, vivir en la Casa Blanca, como han escuchado otros presidentes que han sido extremadamente orgullosos de vivir ahí, es como en términos de salir y hacer cosas. La residencia del vicepresidente era totalmente distinto. Gran terreno, se ve el resto de la ciudad y uno puede salir. Hay una piscina, uno puede salir en el verano y meterse en la piscina durante el trabajo, puede andar en bicicleta y nunca dejar la propiedad de hacer ejercicio. Pero la Casa Blanca es muy distinta y tengo que decirles, tengo una sensación de historia sobre esto. John Mitchum, el que ustedes conocen, y varios historiadores presidenciales me ayudaron, con mi hermano, que también es bueno para esto, me ayudaron a hacer la oficina Oval. Todo pasó en cuestión de 2 horas, literalmente. Sacan todo y luego vienen mis cosas. Fue interesante escuchar a estos historiadores hablar de lo que otros presidentes han pasado y los momentos, cuáles son las personas que dieron un paso adelante y quiénes no. Lo que uno se da cuenta es que lo más importante para mí es que, aunque he conocido antes de ver a 7 presidentes a los que conocí bastante bien, siempre en el pasado vi a la presidencia en términos de Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt y George Washington. Son seres superhumanos, pero me tuve que recordar que son hombres correctos, que yo conocí bien en los últimos 7 presidentes, y al menos son personas que supe conocer muy bien, con los que yo pude estar en el mismo equipo. Así que eso le quitó el sentido de que, Dios mío, yo no soy Abraham Lincoln, no soy Roosevelt. ¿Cómo enfrento todos estos problemas? ¿Usted ha recogido el teléfono para llamar a un expresidente? Sí lo he hecho. ¿Quién? No revelo conversaciones privadas. Pero, por cierto, todos ellos, con una excepción, me han llamado también. Sé que no quiere mencionarlo. Pero miren, es el honor más grande, me parece, que un estadounidense puede tener desde mi perspectiva. Y literalmente rezo tener la capacidad
de hacer por este país lo que todos ustedes se merecen que se haga. Pero una cosa que he aprendido después de 8 años con Barack es que no importa la importantes que son las personas. Yo literalmente era la última persona en la sala cuando él estaba tomando decisiones. Yo podía hacer recomendaciones, pero yo salía de la sala y todo era para él. Ahí paraba todo. Y ahí es cuando uno ora para asegurarse que uno ve el impacto que tiene en el país y tener un poco de buena suerte para tomar la decisión correcta. Señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche en este foro. Gracias al público por su presencia y por las preguntas. Estamos en el Teatro Pabst, CNN. Seguimos ahora con la programación habitual en CNN en español.